digestivo en su porción posterior, desde el diafragma hacia el ano, en el rumiante con todas las vísceras que ello contienen. Vamos primero a abrir la preparación y posteriormente vamos a mirar las láminas, o lo iremos haciendo en la medida que corresponda. Biondani corta la musculatura de la pared del abdomen. Musculatura de la pared del abdomen. Por detrás de la costilla. Y como estamos del lado izquierdo, a diferencia del trabajo práctico anterior, aparece el primer órgano, en forma de lengua redondeada. Mira, stop ahí. Que es el B larga A, Z, O, bazo. Como vemos, el vaso está adherido al músculo diafragma. Observen que el músculo diafragma tiene un marco carnoso y un centro tendinoso o aponeurótico, el llamado espejo de un señor llamado Helmut. Pero, bueno, no, espera que te quiero mostrar ahora esta estructura que tenemos aquí. Es la punta del esternón. Este es el cartílago xifoides, aquel que dijimos en el cual el vértice del corazón está muy próximo, puede llegar hasta allí, hasta el xifoides. Se inserta en este cartílago el músculo diafragma y también en el caso, aquí tenemos el caso del ovino, pero en el caso del bovino, este órgano que tiene Pepe en la mano pisa también en el xifoides. Ese órgano que tiene Pepe en la mano, que más que... Ahí se ve el corazón, ¿no? La punta del corazón. Ahí vemos la punta del corazón y la vecindad con este órgano. Este es el retículo, redecilla, red, bonete. Son todos los nombres de este órgano. Esta es una de las divisiones del estómago poligástrico. Estómago de los hierros. Como veremos, y vamos a ver por qué un sobrenombre de este bonete, retículo, red, redecilla, es el de estómago de los hierros. Es una cavidad, la más craneal. Pepe la fue a buscar allí, hacia el centro de la cúpula diafragmática. Decimos que la redecilla es derecha e izquierda, en realidad está en el centro de la cúpula diafragmática. Y aquí lo que vemos desde la izquierda, este voluminoso órgano, es el rumen. Espérate que terminamos antes de abrir aquí, que ya les mostramos lo que hay y después seguimos más atrás. Y también vemos la presencia de este órgano que tiene como estrías, que es la bota llamada cuajo, cuajar, abomazo o estómago verdadero. Aparece ya desde el lado izquierdo. El órgano principal del lado izquierdo es el rumen, panza o herbario, que aquí vemos con un saco dorsal y un saco ventral. Y algunos surcos que luego describiremos. Eso debe ser un parásito, un quisquidatídico. Para completar el lado izquierdo, las vísceras que habitualmente están del lado derecho se cuelan por detrás del rumen, detrás del saco dorsal y detrás del saco ventral. Vamos a pasarme una cosita para señalar. Bueno, la que está más en dorsal, como mostramos en el práctico pasado, en un pliegue de peritoneo particular, es el riñón izquierdo. En realidad lo vemos desde el lado izquierdo, pero su ubicación dijimos que es del plano medio hacia la derecha. Aquí vemos parte del intestino grueso. También esto, aunque parece delgado por su estructura, es del intestino grueso. También esto que vemos aquí es del intestino grueso y podemos asegurarlo por las boñigas que contiene, que pronto serán ya materia fecal. O sea, aquí tenemos intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso, intestino grueso. Todo eso es el colon. Ha aparecido primero el colon, antes que nada, porque hemos abierto de la cara izquierda. Y si bien esto se encuentra junto con el yeyuno, y acá vemos en ventral las asas del yeyuno que ocupan principalmente el lado derecho, el conjunto tiene hacia su lado derecho más que nada el grueso y hacia su lado izquierdo más que nada el yeyuno. Bueno, vamos a abrir hasta donde llegue y después empezamos a quitar los órganos.
Mucho más no se puede. Mucho más no se puede, pero podemos ver la entrada de la pelvis, quizás. Ajá, a ver, ¿qué tenemos aquí, más hacia atrás? Aparece el vértice del ciego que vimos en el trabajo práctico anterior, obstruyendo este vértice del ciego justo la entrada a la cavidad pelviana. Vemos ahora con toda nitidez el siguiente accidente. Es muy interesante esto que vemos aquí. Fíjense. Esto que tenemos aquí es yeyuno. Toda la guirnalda que hace el yeyuno en el borde libre del mesenterio mayor, con los arcos sanguíneos arteriales y venosos. Los que tienen sangre son venosos, los que no tienen sangre porque su pared es elástica son arteriales. Muy bien. De pronto termina la guirnalda en un tramo relativamente recto que se llama íleon. El íleon se desplaza entonces en forma ascendente hasta ubicarse entre ciego hacia caudal y colon hacia craneal. Después vamos a abrir esta unión en esta T que se forma para mostrar la válvula ileocecal, o también llamada ileoseco-cólica, porque está en el medio del ciego y el colon. Vamos a ver otras características de lo que vemos aquí. Estamos viendo aquí boñigas en la estructura del mesenterio. Eso es porque ya tenemos las últimas espiras del colon espiralado, donde la deshidratación es intensa. Antes de ir al recto, estas son las últimas espiras centrífugas, se están yendo, porque se están yendo, están llenas de materia fecal ya para pasar al recto. A ver si encontramos... También se puede hablar de cómo se observa todo el sistema Porta acá, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo pondríamos para...? Y ahí se ve. Correcto. Este es el nacimiento del sistema Porta. Todas estas venitas que nacen de pequeños capilares, vénulas, son el origen del sistema venoso llamado sistema Porta. Toda esta sangre que nace aquí, trayendo los principios absorbidos desde el tubo digestivo, va a parar al hígado por la vena porta. Pero esta es la primera capilarización, la de origen, la que da origen a las ramas, que luego se van a ir, como vamos a ver, hacia el hígado en una gran vena, la vena porta. Podríamos volcar el mesenterio para ver toda la estructura. Fíjense. Lo que vemos allí es lo que en la carnicería llamamos el centro. Centro se llama esto. Esto es el colon espiralado. Hay espiras del colon que vienen hacia adentro. Aquí está el centro. Esta es la espira central. Ahí es donde se transforma de colon, poner la mano, eso, de colon espiralado en espiras centrípetas, o sea que van hacia el centro, en asas centrífugas del colon, centrífugas. Bien. Todo el colon espiralado se encuentra contenido entre mesenterio. Es peritoneo visceral. Una dependencia, fíjense, todo lo que sostiene Pepe, las vísceras están unidas por este mesenterio que vimos en la primera clase, que es una dependencia peritoneal. Si decimos peritoneo visceral aquí, el peritoneo visceral sería este que brilla. Si decimos mesenterio, pues toda la parte que sostiene desde el techo hasta el borde libre, y el borde libre aquí lo tenemos, hasta el borde libre, es el mesenterio mayor, dependencia entonces peritoneal. Cabe señalar la diferencia que hay entre el yeyuno cuando está con contenido, su color es verdoso, oscuro, con el mismo órgano yeyuno cuando se encuentra vacío, que su color es rosado. No hay materia fecal allí. Pepe contrasta perfectamente un mismo órgano, el yeyuno, con los 12 metros y medio o más que luego procederemos a medir
al abrir. Acá también podés hacer mención de la diferencia entre el bovino y el ovino, de la distribución de las cosas que hay en el mesenterio. Correcto, para eso tendríamos que ver la preparación y después la lámina para ver la diferencia. ¿Qué tenemos aquí en el ovino? En el ovino tenemos desde el borde libre hacia dorsal, lo primero el yeyuno. En el borde libre está el yeyuno. Luego tenemos una espira, la última espira, la centrífuga última, del colon espiralado. Y encima, o sea, entre esta espira y la siguiente, que es centrípeta, tenemos una cadena de ganglios o linfonódulos. Estos no son órganos huecos, son órganos macizos, son del sistema linfático, allí se fabrican linfocitos, depuran la linfa que proviene justamente del yeyuno. Su primera estación de relevo y de depuramiento, por llamarlo de alguna forma, la linfa, es en estos ganglios linfáticos y luego continúan los vasos linfáticos emigrando hacia la cisterna del quilo. En el bovino se encuentra la cadena ganglionar entre intestino delgado y grueso. Correcto. Entre intestino grueso y delgado se ubica la cadena ganglionar, justamente entre yeyuno y última espira. O sea que en este lugar se encuentra en el bovino, como veremos luego en la lámina. No lo vamos a mostrar ahora, vamos a seguir adelante. Vamos a sacar todas las vísceras afuera. Sí, sacamos todas las vísceras. Después vaciamos. Bueno, desprende el vaso de su unión no peritoneal, allí adhiere directamente por una adventicia al diafragma. Espera, stop. ¿Va? Bien. El vaso adhiere al diafragma y al rumen. Sácalo con rumen y todo. Lo vas a sacar particular. Fenómeno. Ahora vemos la forma del vaso y vamos a ver al cortarlo su color interior y su estructura. Se dice que es un órgano friable, que es fácil de quebrar, pero este es un vaso normal, con esa estructura granulosa y que si ponemos presión en los dedos la destruimos, como si fuera una especie de albóndiga, ¿no? Estás comiendo albóndigas de mala calidad. De mala calidad. Bueno, tiene una cápsula y que sostiene este parénquima que fabrica glóbulos rojos en el animal joven. En el animal adulto destruye glóbulos rojos y también fabrica glóbulos blancos del tipo linfocito. Que atraviesa por un músculo. No me acordaba. Que lo comprime. Un músculo liso. Que lo comprime y entonces esto lo que hace es aumentar la volemia. Volemia es la cantidad de sangre circulante. Para enfrentar a ejercicios o... Correcto. Movimientos. Ahí tenemos la otra función del vaso. El vaso, además de su función linfoidea, de producir linfocitos, tiene la función de, en estado de estrés, de carrera, lo que fuera, con esa musculatura de su pared, provoca liberación de sangre, aumenta la volemia, como dijo Pepe, el volumen sanguíneo. Bueno, guarda con el esófago, lo sacamos con esófago y todo. Corta un cacho de esófago ahí, para no perder la referencia. Estamos desgarrando el diafragma en el hiato esofágico para no perder la referencia. No, acá no ocurre como el equino, que tiene el esófago porción digestiva. Claro, perdón. Si fuera un equino, tendríamos este trocito de esófago dentro de la cavidad abdominal. Pues no hay porción abdominal del esófago aquí. Inmediatamente que atraviesa el diafragma, el esófago desemboca y vamos a ver dónde desemboca. Aquí, al quedar libre el lado derecho, observamos los siguientes elementos. El hígado con la vesícula biliar, que ahora, un momentito a ver si contraemos la vesícula y vemos cómo va la vesícula al duodeno. Espera, antes de apretarlo ubiquemos el duodeno. Primero hay que buscarlo de acuerdo al cuajar. El cuajar que se nos fue. Ahí está el cuajar. Ahí está la salida, volquemos de vuelta para allá. Y el para allá. Para allá. Eco.
Una vez ubicado, ¿qué hemos ubicado con esta vuelta que dimos? Hemos ubicado la primera porción del duodeno. Buscamos el cuajar comunica con el duodeno, aquí tenemos al duodeno en la primera porción, que va desde ventral a dorsal y tiene una flexura en ese recorrido. Muy bien. Tenés que traer todo para acá. Sí. Ahora que hemos ubicado el duodeno, vamos a ver cómo, al contraer la vesícula biliar... Sí, no, pero no se va a ver. ¿No se va a ver? No, tengo que acomodarlo. Habría que sacar el rumen. Pero al sacar el rumen junto con el hígado, Una cachita. sí se va a ver. Una cachita. Fíjense, esta es la tubuladura. ¿Ver? Ahí va avanzando la bilis. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. La bilis va llegando... Ahí se pone el colédoco y el cístico. Fíjense, ¿qué vemos? Pepe tiene en su mano la vesícula biliar. Este es el conducto cístico, el que va a la vesícula biliar. El que va hacia el hígado, o viene si se prefiere, porque es una T de conductos, es el hepático. Y el colédoco, o colédoco común en algunas especies acá, colédoco, es el que atravesando aquí vemos parte del páncreas llega al duodeno. Entonces, Marca el páncreas ahí. acá vemos el páncreas. Estamos en la cara visceral del hígado. El páncreas está pegado a la cara visceral del hígado. Mostrar cómo entra ahí. Estamos mostrando, a ver, el color. A ver si podemos sacar esa tripita de ahí. Con esa tripita que... Ahí está. Ahí vemos la llegada de... Ahí está entrando la bilis al duodeno. ¿Para qué entra la bilis al duodeno? Pregunta de examen. Para emulsionar las grasas porque tiene un efecto detersivo. Es igual que un detergente. Lo que hace es, desde partículas de grasa grandes, las transforma en gotitas de grasa muy pequeñas para que puedan ser atacadas esas gotitas de grasa en mayor medida, con mayor superficie, por las enzimas pancreáticas. Para eso, entonces, la bilis existe, para, ¿cómo se llama? Su principal función, hacer de detergente. A ver si... Y subir el pH. Bueno, otras funciones más. Hace subir el pH hacia alcalino, para mantener la neutralidad. Esa sangre que brotó es de la vena cava en su porción posterior que atraviesa el diafragma. La vena cava posterior... Espera, stop ahí. Observen. ¿Se acuerdan en el práctico anterior la presencia de la vena cava en su pliegue? Acá está el peritoneo, digo, el mediastino desgarrado. La pleura llamada mediastino la desgarré. Y el otro pliegue, el que contiene a la vena cava porción posterior. Recién Biondani, al cortar la vena cava en su unión con el diafragma, produjo toda esa caída de sangre. Continuamos quitando ahora el hígado de su adherencia al diafragma. No, pero lo desprendo. Va a sacar el hígado solo. Bueno, está cortando, llevándose el hígado. Cara parietal o diafragmática. Y la otra cara, la visceral, fíjense, es mucho más anfractuosa y se distingue claramente por la presencia de la vesícula biliar y los conductos. Todo este accidente que tenemos aquí es la llamada, es el ilio principal de la glándula hepática. El hígado es una glándula, la principal glándula accesoria del cuerpo, accesoria en este caso al tubo digestivo. Bien, este es el ilio principal de la glándula, porque después mostraremos el ilio accesorio que está en la cara parietal. En la cara visceral, entonces, el ilio principal que se denomina fisura o cisura con C, portal, porque llega la vena porta, que mostramos de dónde venía, para ramificarse formando la segunda capilarización de la porta antes de juntarse esa sangre y salir por la cara parietal. Bien, este hígado... Una de las impresiones. Claro. Acá la más notable de las impresiones en la cara visceral es la del riñón derecho, que está sumergido, el riñón derecho, en este lobulito caudal. Luego acá tenés la del librillo. La impresión que forma el librillo, por aquí el retículo más abajo, por aquí el cuajar,
y el intestino, el resto del intestino. Y esto también deja una gran impresión. Si pudiéramos retirarla, dejaría una profunda impresión. Bueno, voy a cortar. Vamos, antes de cortar, vamos a mostrar el hilio de la otra cara. Aquí. Este es el hilio accesorio del hígado. Aquí se reúne la sangre que la porta trajo. Yo estoy metido en las venas hepáticas, las que reúnen la sangre que viene del lado visceral después de repartirse para que el hígado trabaje. La función del hígado es todo el metabolismo que ustedes verán en la parte de metabolismo intermedio. El hígado hace una multitud de funciones, sin el hígado no se puede vivir. La sangre vuelve a la circulación general por la vena hepática que se junta con la cava. La vena cava, ahí la tenemos, corriendo antes de pasar al diafragma, se junta con las hepáticas y atraviesa, como la mostramos así, el corazón. Esta es una parte retroperitoneal. Correcto. Fíjense que todo esto brilla. Esto es peritoneal, hay peritoneo. Mientras que esta parte adhiere directamente al diafragma, por lo tanto brilla menos. Ahí vemos el peritoneo visceral. Un triángulo, ¿no? Un pequeño triángulo adherido al diafragma. Aquí no encontraríamos peritoneo porque hay directamente un tejido conectivo que lo adhiere al diafragma. La estructura del hígado, la estructura interior del hígado, ya la conocen de la carnicería, pero ven las ramitas de los vasos, que son venas casi siempre, ya sea vena hepática, ya sea vena porta. Son todas estas ramitas. Ahí tenemos una lesión parasitaria. Otro quiste hidatídico. Quiste hidatídico seguramente ya calcificado. ¿Por qué no abrís uno? Había uno más grande para abrir en el rumen, ¿no? Pero bueno. ¿Está calcificado? Produce un crujido, lo cual indica que ya no tiene líquido en su interior. Es el quiste calcificado de una tenia, la tenia Echinococcus granulosus. Es el quiste hidatídico, en este caso calcificado. No tiene líquido, pero al principio sí lo tuvo. Ya ha muerto la larva de la tenia cuando se calcifica. Bien, acá tenemos otro, hay varios de estos quistes. Bueno, bárbaro, vamos. Vamos a sacar todo afuera de la oveja y nos quedaremos con la porción digestiva en una bandeja y podemos quitar la oveja. Ah, miren, tenés la cámara puesta acá, ¿no? El final del aparato digestivo es el recto, que ya tiene las moñigas adentro, con su meso particular, el mesorrecto, ya ingresando en la cavidad pelviana, que vamos a aprovechar para mostrarla de vuelta, porque acá tenemos muy lindo los órganos de la cavidad pelviana. Señalar los Pepe, no los fondos de saco, pero sí los órganos. Bueno, aquí vemos el útero con sus dos cuernos, su ligamento que lo sostiene, que es el ligamento ancho. Hay un ligamento ancho derecho y un ligamento ancho izquierdo. La vejiga en ventral. Vejiga urinaria llena, En ventral. Bueno, el recto y todo este paquete que va formando esos sacos que ya vimos en el práctico anterior, ¿no es cierto? Correcto. Estamos viendo la porción entonces peritoneal de todos estos órganos. La que no podríamos ver es la porción retroperitoneal de la mitad de la pelvis hacia caudal. Vemos un ovario con un cuerpo lúteo. Ovario, el cuerpo lúteo no lo veo, pero... Ah, ese sí habría que cortar. Claro. Y esta sería la trompa de falopio, o trompa, ¿cómo se llama? Pero no me sale el nombre. Bueno, ya me lo voy a acordar. Trompa o tuba uterina, ese es el nombre. Acá se ven fimbrias. El infundíbulo de la trompa, donde tiene el dedo Pepe. Vamos a dejar esto, vamos a tener que cortar. Lamentablemente la preparación está muy linda, nos entusiasmamos. Cortar recto para poder sacar el resto de la oveja. Fíjense que el recto era lo único que entraba a la pelvis, lo demás viene desde caudal hasta craneal. Tanto vejiga como el genital
está en la cavidad pelviana y no continúa hacia la cavidad abdominal. Un comentario es la posición del útero que conviene en el práctico anterior y nos olvidamos, es que el útero puede ser pelviano. En la vaca casi siempre es pelviano cuando está vacío, pero puede ser abdominal, y de hecho lo es cuando está preñado el animal, o es un útero con muchos partos. Lo mismo la posición tiene que ver con la vejiga. Cuando la vejiga está llena, suele caer al abdomen, si no, es de posición pelviana. Aquí vemos el borde del hueso ilion que marca el límite del orificio de entrada a la pelvis. Podemos abrir un riñón, que después no lo vamos a volver a hacer. Bien, en este caso, riñón derecho, no, era el izquierdo, porque estaba muy suelto, el riñón izquierdo. Desde su corteza abre Pepe, desde la cápsula, mejor dicho, vamos a detectar las porciones del riñón. Ahí trata de enganchar la cápsula del riñón. Esto es importante en patología, porque si esta cápsula se desprende fácilmente, significa que el riñón no ha sido atacado por parásitos. Y aquí Pepe saca totalmente la cápsula de este riñón, lo descapsula, no hubo adherencias. Fíjense la forma de poroto que tiene, y sin lobulaciones, el riñón bovino. En el bovino, en el vacuno, tiene lóbulos. Aquí vamos a ver su estructura interna. Vamos a distinguir en su estructura interna. Ustedes ven varios colores, más pálido, más oscuro y más clarito en el medio. Aproximadamente este sería el límite entre corteza. Perdón, aquí es el límite entre corteza y médula. Médula es todo el resto. Médula es todo el resto con distintos colores. Corteza es esta parte donde, recuerda Biondani siempre, que están los corpúsculos de filtrado. Si uno mira, utilizando la luz y el brillo, se ven unos puntitos, Pequeños como puntitos. si fueran pinchazos de un alfiler. Y si uno tuviera buena vista, los ve color rojizos. Esos son los corpúsculos. Estos corpúsculos llamados de Malpighi, era el nombre, es el lugar en el cual filtra la sangre arterial. El trabajo práctico de digestivo en su porción posterior, mostrando una serie de láminas antes de pasar a los órganos que lo componen, ya separados de la oveja en este rato. Recuerden, esto fue visto en el primer trabajo práctico, la posición de las vísceras en el abdomen, en la porción craneal del abdomen. Fíjense que estamos alrededor de la vértebra torácica número 12, o sea, estamos al final de las vértebras torácicas, y ya abajo de las vértebras torácicas, de la última, tenemos cavidad abdominal. Entonces esta, digamos, es la disposición contra el diafragma de los órganos. A la derecha de todo, bien pegado contra el diafragma, el hígado. En posición vertical el hígado. ¿Por qué en posición vertical? Si los cerdos, los perros o el ser humano lo tienen aproximadamente en esta posición. Esto se debe justamente a la existencia de la gran masa del rumen que ha ido desplazando desde la vida fetal, mejor dicho, desde la vida fetal y desde ternero, al hígado a su posición vertical. A medida que crece el rumen, desplaza todo el resto de las vísceras, excepto al vaso, hacia la derecha. Bien, entonces, aquí a la izquierda entonces el rumen. Vamos a aprovechar esta lámina ahora para mirar qué se ve en el interior del rumen. Contando que este era la sección longitudinal del B larga a ZO, el vaso. El rumen está formado por dos grandes sacos, uno dorsal y uno ventral. En torno a esos sacos hay un estrechamiento exterior marcado por surcos, que desde el interior se observan como estantes que se denominan pilares musculares. Fíjense que estos pilares circunscriben un orificio que se denomina intrarruminal, que comunica el saco dorsal con el saco ventral. Es como un 8 sin terminar de cerrarse. A su vez, vemos aquí un reborde muy importante que
da paso, si yo pudiera meter la chaira en el dibujo, la podría zambullir directamente hacia abajo porque entraríamos en el órgano hueco que está hacia craneal del rumen contra el diafragma, en una posición central, dijimos en la preparación, que es el retículo bonete, redecilla o red, que se llama también estómago de los hierros. ¿Por qué? Porque es la primera víscera hueca desde que el esófago desemboca. Este orificio verde que vemos aquí, denominado cardias, es la desembocadura del esófago en la cavidad esta grande que estamos describiendo. Cavidad que se denomina rúmino reticular, porque como ustedes ven, rumen y retículo están comunicados por un enorme orificio del cual solo estamos viendo el borde ventral de este orificio. Este orificio enorme, cuyo techo es común al retículo y al rumen, este orificio se denomina orificio rúmino reticular o retículo ruminal. Es el orificio que pone en contacto estas dos cavidades de una cavidad mayor que es rúmino reticular o retículo ruminal. Así que hacia craneal del rumen estaría el retículo redecilla. Aquí lo que estamos viendo en la pared medial, esta es la pared lateral, esta es la pared medial de este conjunto, es el orificio de entrada, la desembocadura del esófago o cardias, que da comienzo a una fisura larga que se encuentra en la pared del retículo. Esa fisura larga, que acá figura como GE, gotera esofágica. Gotera esofágica era su nombre anterior. Hoy a este surco se denomina surco reticular. Ya vamos a dar detalles de la importancia y de la ubicación de este surco reticular. Muy bien, aquí hemos descrito entonces todo el rumen ubicado, visto desde dentro, al ser esta una sección transversal aproximadamente al comienzo de las vértebras lumbares, al final de las torácicas. Bien, y sobre la mitad derecha tenemos muchas vísceras, como siempre. Esto se trata de un bovino, por lo tanto las vísceras son ligeramente distintas en sus tamaños relativos. Aquí bien en ventral vemos lo que acá figura como abomaso, ese es uno de los nombres, cuajar, cuajo o estómago verdadero. Es como una larga bota que se va estrechando hacia su desembocadura. Aquí no vemos el inicio, vemos el final del cuajar. En una estrechadura, en un surco que vamos a notar por fuera, por dentro se encuentra el píloro. Píloro significa portero, es la salida del cuajar. Este píloro se abre o se cierra de acuerdo a que el alimento deba progresar o todavía no deba progresar desde el abomaso al órgano siguiente. El órgano siguiente, como vemos aquí, es el duodeno. Y aquí lo tenemos dibujado con esta curvita en S, que es la primera porción del duodeno que, como vemos, va ascendiendo desde ventral hacia dorsal. Primera porción del duodeno. Todo esto se encuentra en torno a este órgano denominado omaso, librilio, salterio o libro también. Ese es el nombre de esta división del estómago. Cada una de estas divisiones vamos a ver que son partes de un gran estómago, cavidades de un gran estómago. Se denomina estómago policavitario el que tiene los rumiantes. Una cavidad, la mayor, es el rumen. Otra cavidad, el retículo. La tercera cavidad, el omaso. Y la cuarta cavidad, el estómago verdadero o abomaso. Le llamamos estómago verdadero porque es el único que tiene secreción glandular. Los demás no tienen glándulas en su mucosa. Vamos a tener que decir en este momento que la mucosa es el epitelio interior, es el revestimiento interno de los órganos huecos, se denominan mucosa. Hay mucosas digestivas, respiratorias, genitales, urinarias. Todos los órganos huecos en su interior tienen mucosa. ¿Y por qué se llama mucosa? Esta membrana interior, porque segrega una mucoproteína que conocemos como mucus o moco. O sea, la mucosa es el epitelio.
El moco o mucus es la secreción de ese epitelio conocido en la nariz, ¿verdad? Las velas de los mocos. Bien. Y está presente en toda túbula dura, en todo aparato tubular, la secreción mucosa. Salvo justamente en omaso, rumen y retículo. Son 3 cavidades cuya mucosa justamente no segrega mucus, como veremos. En cambio, en el abomaso sí hay mucus y otras secreciones. Muy bien. Mitad derecha, entonces, abomaso, omaso, hígado con su vesícula biliar, profundamente ubicado, dijimos y mostramos en el hígado del riñón derecho. Y fíjense, este perímetro aquí, irregular, punteado, de algo anaranjado, esa es la posición del páncreas. El páncreas se encuentra ubicado contra el hígado y también acompañando al duodeno en su primera y en su segunda porción, sostenida en su segunda porción por el meso particular del duodeno, que se llama mesoduodeno y que lo une al duodeno al mesenterio mayor. Bien, este es el corte, entonces dijimos, a un nivel craneal de la cavidad abdominal. Vamos a la otra lámina, donde podremos ver un corte a nivel más caudal, mostrando, entonces vamos a ver que el corte es a la altura de la tercera vértebra lumbar. Por ejemplo, aquí vemos el rumen, no lo hemos abierto al rumen. Vemos al otro riñón, al izquierdo, con su mesenterio particular, que lo hace flotante, pero lo ubica a la derecha del plano medio. Vemos el origen, esto en verde, es el origen del mesenterio mayor, del que están colgados casi todos los órganos huecos del abdomen, casi todos, excepto el estómago. Está colgado, por ejemplo, esto que figura con número 3 y 2. Este es el duodeno en su segunda y tercera porción. Está el páncreas, aquí lo vemos al páncreas, incluido en este repliegue llamado mesoduodeno. El mesoduodeno se une al mesenterio mayor, sostiene la segunda porción del páncreas que va hacia caudal, luego vuelve hacia craneal, metida en el mesenterio mayor. Todas estas asas que dicen C son las asas centrípetas y centrífugas del colon espiratado. Fíjense que luego, descendiendo, vemos este ganglio, lo que decíamos, el ganglio mesentérico, ganglio o linfonodo, productor de linfocitos. Este, como decíamos, en la vaca está ubicado entre la última espira del colon y el yeyuno, que está en el borde libre del mesenterio mayor. Mientras que en la oveja, decíamos, está ubicado aquí, entre la penúltima y la última espira del colon centrífugo o espiratado. Aquí coloqué muchas Y que representan la guirnalda en el borde libre del mesenterio mayor que forma el yeyuno. El yeyuno es por lejos la mayor porción del intestino delgado. El duodeno es corto relativamente con el yeyuno y el íleon más corto todavía. Vamos a ver que lo mismo ocurre con el grueso. La porción central, el colon, es la mayor de las 3. La primera porción, vamos a ver, del intestino grueso es ciego, relativamente corta, el intestino, el colon la más larga y por fin el recto nuevamente corta. Bien, lo que vemos aquí, falta escribir, es esta línea azul, que es el mesenterio, no es el mesenterio, perdón. Esta es una dependencia peritoneal, que dijimos que es un ligamento. Y además del ligamento, que proviene del cuajar, o sea, del estómago verdadero, se denomina omento. Los omentos son ligamentos que salen del cuajar. Uno en su curvatura mayor, el omento mayor. Otro en su curvatura menor, el omento menor. Bueno, veamos ahora, vamos a volver a esta posición para describir la siguiente lámina. Esto dice preestómagos del rumiante vistos desde el lado izquierdo. Esto es justo lo que vimos hoy. Por delante el retículo o redecilla, o por craneal, pegado al diafragma. Y luego hacia caudal el saco dorsal y saco ventral del rumen, separados por surcos. Aquí, hacia los extremos de los sacos del rumen, están los que se llaman sacos ciegos. Dorsal posterior,
ventral posterior, ventral anterior, dorsal anterior. O sea que cada uno de estos sacos, el dorsal y el ventral, tiene extremos ciegos, redondeados, limitados por el surco por fuera y el pilar por dentro, que determinan los sacos ciegos ventral anterior, ventral posterior, dorsal anterior, dorsal posterior. Otro repliegue que no está mostrado acá, separa, es el pliegue rúmino-reticular, separa a la cavidad del rumen de la cavidad del retículo. Pero lo veíamos en el otro dibujo. Y el vaso, la posición del vaso. Esto es lo que observamos desde el lado izquierdo del conjunto del estómago policavitario. Pasemos a la otra lámina para mostrar lo que se ve del lado derecho. Acá. En el lado en el lado derecho observamos nuevamente al retículo craneal. Aquí vemos la entrada del esófago, que es un poco medial, está sobre la cara medial, justo en la unión del retículo con el saco dorsal del rumen. Allí se encuentra ubicado el esófago. Saco dorsal del rumen, el surco, que en este caso es doble, que lo separa del saco ventral del rumen. Nuevamente los sacos ciegos, dorsal y caudal. Pero lo nuevo aquí es la presencia tanto del librillo, ahí están todos los nombres, omaso, salterio, libro, en el lado derecho, como del cuajar, cuajo, abomaso o estómago verdadero que vimos en la preparación. La ubicación de estos dos órganos es en el lado derecho. Hoy, cuando abrimos la oveja, vimos el cuajar del lado izquierdo, porque en la oveja el cuajar es relativamente más voluminoso y llega en ventral hasta el lado izquierdo. Y también en la oveja el saco ventral del rumen es muy voluminoso y llega hasta el lado derecho. O sea que se cruzan un poco por los tamaños importantes que la oveja tiene estos dos órganos huecos. Entonces ahí tenemos los 4 compartimientos del estómago policavitario. 1, 2, 3 y 4. Esta es la posición del hígado, que no contacta con el rumen, pero sí contacta con el retículo, con el omaso y con el cuajar. ¿Por qué no contacta con el rumen? Porque el rumen está a la izquierda y el hígado está a la derecha. Lo ha empujado con todos estos compartimientos hacia la derecha. Bien. Aquí tenemos abriendo la cavidad rumino-reticular, tenemos la vista, habiendo quitado la pared izquierda de red, o sea, retículo y rumen, vemos el interior del retículo y rumen en su cara medial o derecha, porque hemos quitado la tapa, hemos quitado la mitad izquierda, pero estamos mirándolo desde la izquierda. Bien. El retículo, fíjense cómo se ubica respecto de la, vamos a llamarla gotera esofágica o surco reticular. Aquí desemboca el esófago y el esófago libera su contenido en una superficie de pasto masticado que ocupa tanto retículo como rumen y que, como vamos a ver luego, está en movimiento, o sea que no podemos decir una partícula de pasto a dónde cae, porque cae a la cavidad retículo-ruminal y en esta cavidad se va a ir moviendo. O sea, el orificio de entrada de la cavidad rumino-reticular se encuentra en una zona intermedia en cuanto a la mucosa, que no es ni de retículo ni de rumen. A esa zona se la denomina atrio ventricular, también se le dan los nombres.
Sin embargo, si bien es una zona que no tiene mucosa ni de retículo ni de rumen, vamos a ver cómo es la mucosa característica en un rato. Cuando el animal ingiere un fierro, ese fierro, por ejemplo un alambre de fardo, un tornillo, cae directamente hacia ventral por su peso y se ubica en la red. Por su posición en la red, que la red está contra el diafragma y como vimos contra el corazón, el peligro de la perforación por caso de un alambre de esta mucosa y eventualmente llegar hasta el saco pericárdico, eventualmente hasta el corazón, provocando la muerte, cosa que no es común. Esto ocurría antes cuando los fardos tenían alambre. Hoy día ocurre que a la salida de los mixer en los, ¿cómo se llama? Los feedlot, dan de comer con estas máquinas que mezclan la comida y eventualmente caen tornillos y tuercas aquí. Bueno, aquí tenemos el pliegue que separa red de rumen y está esquematizado el interior del rumen con su clásica mucosa con grandes papilas. Bien, el borde medial del orificio intraruminal y aquí sería el borde ventral del orificio rumino-reticular, el grande orificio que comunica rumen con retículo, el cual permite que el pasaje sea permanente del contenido en un sentido y en el otro. Volviendo a la gotera esofágica o surco reticular, vemos el orificio de desembocadura. Esa desembocadura se encuentra en plena mucosa reticular. La salida de la cavidad completa es este orificio. Cualquier partícula que sufra la degradación aquí adentro y llegue a ser disminuido su tamaño, a la larga va a progresar y continuar al resto del aparato digestivo atravesando este orificio, que se denomina orificio retículo omasal, porque comunica con el omaso. Vamos a ver en la próxima lámina el detalle de la antiguamente llamada gotera esofágica, hoy denominada surco reticular. El orificio, aquí el orificio de entrada dijimos que está en una zona que no es de mucosa ni ruminal ni reticular. Aquí está la mucosa reticular, clásica en forma de panal de abejas. La mucosa ruminal, cuyo aspecto es el de una toalla. Ambas son no secretorias. Pero el orificio de entrada, llámese cardias, el orificio de desembocadura del esófago en el estómago siempre adquiere el nombre de cardias. Es en una zona indiferenciada. Pero como vimos, esta zona está hacia caudal de este pliegue que separa rumen de retículo. De manera que cualquier cosa pesada rueda por aquí. Bien, el orificio de salida en plena mucosa reticular comunica el retículo con el omaso y tiene ese nombre, orificio retículo omasal. Es la salida del surco. Un surco que, como vemos, está en la pared medial de la cavidad, particularmente en la pared medial del retículo, que tiene un labio craneal, o izquierdo, porque esta pared es curva, y un labio caudal, o derecho, porque se encuentra en una pared curva. Estos labios encierran este surco. Ahora, ¿qué importancia tiene este surco? El surco trabaja de la siguiente manera. En el animal lactante, donde no hay ingestión de pasto, sino de leche, ambos labios, cuando el animal mama la leche, se cierran, convirtiendo al surco en un tubo cerrado, para que la leche no caiga al rumen y al retículo. Se transforma entonces el surco en un canal o tubo. Canal en anatomía es un tubo. Bien,
Este reflejo comienza en la faringe. Cuando el animal recibe leche en la faringe, hay unos receptores que permiten la cerrada del surco. Esto funciona en el lactante y se va perdiendo en el animal adulto, de manera que si un adulto toma leche no ejerce el mismo efecto. Además, se probó que el efecto era más notable cuando el animal mamaba de la teta que cuando mamaba de biberón o tomaba de un balde la leche. Y, a su vez, era más notable cuando se le daba leche que cuando se le daba agua. O sea que el reflejo de cierre de la gotera es más intenso cuando lo que se bebe es leche y cuando sale de la teta, que cuando se bebe de un balde y es agua. Que a veces también funciona este reflejo faríngeo de cerrado con agua en el ternero, que evita que caiga el agua a estas cavidades y pase directamente a donde interesa que vaya, que es en la otra mitad. Ya vamos a ver cómo se las arregla para saltear al tercer estómago y caer en el cuarto, en el cuarto compartimiento cuajal, donde se lleva a cabo la digestión de la leche. Bien, esto lo dejamos aquí, vamos a poner esta lámina, y ya que está vamos a explicar en esta lámina. Esta lámina nos muestra en un corte transversal de los órganos retículo, librillo y cuajar o abomaso. No está el rumen porque el corte es muy craneal. Es justo el corte a lo largo del surco reticular. O sea que aquí lo que vemos es el comienzo del surco, la desembocadura del esófago o cardia, el fondo del surco cortado, el surco que veíamos en la lámina anterior. Esta es la gotera esofágica o surco reticular. Y aquí el orificio final, el orificio retículo o masal. Bien, este es el final del surco reticular, pero atención, es el inicio de otro surco. Un surco que se encuentra aquí, donde marco con la chaya, desde el orificio retículo o masal hasta un gran orificio más grande que el anterior, el orificio omaso-abomásico. Este es el orificio retículo o masal y este es el orificio omaso-abomásico. Desde este orificio hasta este se extiende este otro canal o surco. Es el canal o surco del librillo o canal omasal. Es un surco que se encuentra sobre la curvatura menor del librillo, en la cual hay un pilar muscular muy importante, el pilar del librillo. Comienza el surco entonces en el orificio que está limitado por un esfínter muy importante. Este esfínter, el esfínter es del orificio retículo o masal. Allí comienza el ciclo ruminal con la apertura o cierre de este orificio, como vamos a ver. Aprovechamos para ver las mucosas, digamos, un esquema. Es reticulada, la mucosa del retículo significa como una red. En cambio, la del omaso o librillo es en forma de hojuelas menores de quinto orden y hojuelas mayores de primer orden. Estas hojuelas se extienden desde la curvatura mayor del órgano hacia la luz, y la luz está representada por el canal omasal. Todo lo demás son hojuelas. Toda la mucosa del librillo está repleta de estas hojuelas de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto orden. Hojuelas que absorben agua y que muelen, trituran el alimento que caiga entre ellas. Los líquidos, en cambio, en vez de caer hacia las hojuelas, se desplazan rápidamente y por esta propiedad de los líquidos, que es adherirse a las paredes, pegados al surco, pegados al pilar del omaso, para caer por fin donde deben ir, que es al abomaso o estómago verdadero. Aquí es donde la leche comienza su digestión, ya que el abomaso produce
las enzimas necesarias para degradarla. Muy bien. Aquí, aprovechando este corte que tenemos en el extremo derecho de la lámina, este es un corte del librillo de otra forma, frontal o dorsal, que se llama, para mostrar cómo es el canal omasal. Si esta fuera la curvatura mayor del librillo, y aquí la curvatura menor, aquí estaría ubicado el pilar del librillo, pegado al rumen. Esto sería el lado izquierdo. Aquí estaría el lado derecho. Aquí craneal, aquí caudal. Sobre ese pilar está el surco que decíamos, surco del librillo. Y el surco, al llegar las hojuelas a no ponerse en contacto con el surco, sino a dejar un espacio libre, constituyen entre el surco y el borde libre de todas estas hojuelas este canal omasal por el cual circula pegado al surco el agua y la leche. Muy bien, ahora vamos a la preparación. Vamos a mostrar primero el conjunto representado por el estómago con sus 4 cavidades. Esto es en ovino, obviamente, ¿no es cierto? Fíjense qué grande que es el saco ventral del rumen. Y relativamente pequeño el saco dorsal del rumen. Este es el saco ciego dorsal posterior o caudal. Este es el saco ciego ventral posterior o caudal. Hacia adelante, hacia craneal. Es difícil mostrar los otros sacos ciegos. Vamos a dejar saco ventral y saco dorsal. Lo que tenemos aquí es restos del omento mayor. Es un ligamento peritoneal. Pone en conexión una víscera con otra. Pero en este caso, al originarse este ligamento, como veremos, en la curvatura mayor del cuajar, aquí tenemos el cuajar con su curvatura mayor. Todo este ligamento se está originando en la curvatura mayor del cuajar. Este ligamento adquiere el nombre de omento mayor. También el cuajar termina aquí. Este sería el píloro. Vemos ahí la consistencia del píloro desde afuera y el nacimiento del duodeno. Como vemos también, el omento mayor sale del ventral de duodeno. Ahora, desde la curvatura menor del cuajar, del otro lado, aquí, menor del cuajar, esta es la mayor, aquí está la menor, salía un ligamento que iba a parar al hígado, que era el omento menor. También salía de dorsal de duodeno. En ese omento menor está contenida la vena porta y también el páncreas, como veremos. Vamos a tratar de quitar, para identificar los órganos, estos omentos mayor en particular, que molesta mucho, lo vamos a quitar. Estoy en ventral de cuajar, en ventral de duodeno, ahí está el duodeno. Quitamos el omento, parte del omento mayor, vamos a quitar otra parte aquí del omento mayor, tratando de no romper las vísceras. Y aquí, como vemos, va apareciendo este órgano, restos del mesenterio que debo retirar para poderlo ver mejor. Restos del mesenterio que no nos permiten ver lo que quiero mostrar, que es la disposición del páncreas
El páncreas, entonces, acá ustedes ven que es el duodeno, ¿verdad? Se continúa hacia caudal como segunda porción y allí está el páncreas metido en este aumento menor que va del duodeno hacia el hígado. La forma del páncreas es irregular. Después vamos a verlo más abierto. ¿Qué vemos aquí? Vemos el punto de referencia que es el esófago, rojito por su músculo estriado. Si ustedes ven todas estas cavidades, su pared muscular es pálida, pero tiene músculo. Un músculo que es músculo liso, es involuntario, mientras que el esófago en alguna medida es músculo estriado. Entonces, rumen, cuajar, ¿qué tenemos aquí? La redecilla, retículo o bonete. Y muy pequeño en el ovino, muy pequeño en el ovino, del tamaño de una pelota de tenis eventualmente, o menor, el librillo u omaso. Se lo identifica por su estructura, que si bien es hueco, tiene tantas hojuelas y su contenido está tan resecado que es duro, a diferencia del cuajar, cuyo contenido es principalmente líquido, o de la redecilla, que se nota una gruesa pared, y la redecilla muscular muy notable. Ahora vamos a explicar en el ciclo ruminal por qué la pared de la redecilla tiene tanta musculatura. O del rumen, que se toca perfectamente un contenido mezclado entre líquido, un contenido pastoso. Bien, vamos a dar vuelta a estos órganos. Retiramos todavía, aquí hay una lesión parasitaria, ahora se ha calcificado, en su origen ha sido una lesión hueca, que es la de la tenia equinococo. Despejando, entonces, para luego, cuando tengamos que abrir, para ver el interior de estos órganos, los encontremos despejados, sin la complicación que representan el aumento mayor y el menor. El menor en parte va a quedar. Aumento menor. En la curvatura menor, hay ganglios linfáticos en ese momento, ¿ven? Un linfonódulo, ganglio linfático, un linfonódulo. Todo esto entonces sería aumento menor. Hay una lesión parasitaria, también la vamos a sacar. Para ir despejando las vísceras huecas que forman el aparato digestivo y poderlas mostrar. Muy bien. Vamos a dejar esta preparación y vamos a pasar a la preparación al resto de las vísceras, o sea, lo que es intestino. Aquí teníamos, excepto una porción de duodeno, teníamos todo lo que era estómago. Y en esta bandeja tenemos el intestino, delgado y grueso. Excepto, decíamos, la primera porción, el duodeno, que aquí la tenemos. Veamos el duodeno, la curvatura en S, y como vemos, esta es la primera porción del duodeno. Esta que va hacia caudal es la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos un asa cerca de la pelvis, ubicada cerca de la pelvis, y la tercera porción del duodeno. Fíjense la ubicación del páncreas. El páncreas de color anaranjado, borde irregular, está colgado adentro del meso que sostiene al duodeno, y aplicado contra la cara visceral del hígado. No tiene una forma regular como la tiene el hígado, ni una consistencia regular, tampoco tiene un depósito como tiene el hígado, como es la vesícula biliar. El conducto del páncreas
Lo vemos aquí. Bueno, esto puede ser un error y puede ser el conducto del hígado, atención. Puede ser el conducto remanente del hígado que hemos sacado, o el del páncreas, vamos a ver, porque está ubicado el del páncreas más hacia el caudal del hígado. Así que bueno, este eventualmente es el conducto hepático, que ya lo mostramos. Este es el conducto hepático que ya lo mostramos. ¿Dónde desemboca el páncreas? Desemboca en el duodeno, pero no podemos ver el punto. Desemboca allí en el duodeno. No vemos el lugar exacto. Bien, duodeno. El principio y el final del intestino se juntan. Duodeno, fíjense, mostramos recién, segunda y tercera porción del duodeno, cerquita del final del intestino, arriba en dorsal de toda la cavidad. El final es el recto, es lo que hemos cargado de boñigas. Esto quiere decir que todo lo que está en el medio entre duodeno y recto, intestino delgado, intestino grueso, el resto de las porciones, desde la vida fetal comienza a elongarse y a tener una infinidad de curvaturas que dan como resultado en el animal adulto la forma que vemos aquí. Esta forma, muy particular para cada especie. Muy particular esta forma para cada especie. ¿No es lo mismo la disposición en el rumiante del intestino grueso y del intestino delgado que en el no rumiante, o que en el ser humano, o que en el cerdo? No es lo mismo. En especial la del intestino grueso, que aquí es espiralada. No es así espiralada en el cerdo. Bueno, en el cerdo hay una porción espiralada. No es así en el perro, no es así en el ser humano. El intestino delgado un poco se parece porque siempre está en el borde libre del mesenterio. Pero la disposición relativa cambia de especie en especie. Como vemos, lo que abunda es yeyuno. Lo que abunda es yeyuno. Si nosotros pudiéramos ahora desbridar el yeyuno para medirlo, esa tarea llevaría un rato, lo podríamos hacer. Antes vamos a terminar de mostrar los órganos que aquí vemos. El recto dijimos, desde dorsal. Aquí parte del duodeno. Esto es del lado derecho, el lado izquierdo del mismo pliegue. ¿Y qué vemos aquí? Vemos el inicio del colon, la porción más gruesa del colon. Esta está en contacto con el ciego en algún lado. Acá está el ciego. Ciego, colon. Ya habíamos mostrado la llegada del final del intestino grueso, del intestino delgado. Habíamos mostrado la separación que el íleon, esta última porción, hace de ciego respecto del colon. Bueno, si ahora eventualmente nosotros tratáramos de separar, vamos a tratar de lograrlo hasta donde podamos. Vamos a dejar pegado al ciego allí el íleon y vamos a tratar de desbridar del mesenterio mayor para tratar de medir, si podemos, la longitud de este intestino delgado, de este yeyuno. Vamos a ir colocando acá fuera de la bandeja. Es complicado de hacerlo esto. Fíjense que siempre sostenido por curvitas del mesenterio mayor con los vasos sanguíneos en su extremo, formando arcos, arquitos.
anastomóticos, o sea que se unen unos con otros, a los efectos de que cualquier vaso que se obstruya lo reemplace el vecino. Y se hace un poco más fácil el desbridamiento del intestino delgado. En particular, yo estoy trabajando con el yeyuno siempre. Cuando hay contenido, la maniobra se complica por el riesgo de producir una rotura en el intestino que nos llene de materia fecal. Mejor dicho, no se llama materia fecal, ahí ya lo produje, ¿ves? Se llama quimo. El quimo es el contenido de estómago e intestino. Cualquier pequeño tajito desemboca en una gran marea de quimo. Ustedes vean la longitud impresionante que tiene este intestino delgado, en particular estoy hablando del yeyuno. Por lo tanto, sepan que la absorción mayor se produce cuanto mayor metros hay. La absorción de los nutrientes es mayor en el yeyuno que en el duodeno y en el ilion, simplemente porque es de mayor tamaño. Ahora, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, del duodeno? El duodeno es la primera porción y en ella se vuelcan los contenidos de, para empezar, el quimo del cuajar, abomazo, estómago verdadero. Y para seguir, se vuelcan los contenidos de las dos glándulas mayores que ya mostramos, del hígado y el páncreas, de las dos glándulas anexas o accesorias al tubo digestivo que hemos visto. El hígado lo vimos hace un rato, ahora recién vimos el páncreas. ¿Cuál es el sentido de la secreción pancreática? Además de modificar el pH ácido que viene del estómago, un pH muy ácido porque hay secreción de ácido clorhídrico en el estómago. La principal función es la de producir las enzimas. Las enzimas que van a destruir las sustancias, las van a digerir tanto los tanto los lípidos como los hidratos de carbono, como las proteínas. O sea, todo tipo de sustancia es atacada por las enzimas pancreáticas. El páncreas produce un cóctel enzimático poderosísimo, de forma tal de que una lesión, como que puede producir, por ejemplo, el cáncer de páncreas, consume a la persona, la va digiriendo en vida. Eso es terrible, el cáncer de páncreas. Bien, entonces tenemos en el páncreas lipasa pancreática, proteasas de varios tipos, tripsina, quinotripsina, si yo mal no recuerdo, y amilasas, o sea, las que luchan contra o degradan los hidratos de carbono. Aquí estamos llegando al duodeno. Vamos a ver si hemos llegado al duodeno. Sí, efectivamente, hemos llegado a lo que hoy mostrábamos como duodeno. Entonces vamos a seccionar, podemos seguir viendo el duodeno, que no es muy largo, como vamos a seguir viendo ahora. Se complica aquí porque está parte del aumento menor, como habíamos visto. Y ya se mete el mesoduodeno. Aquí está el origen del mesenterio mayor. Asas del colon, ya no estamos en el borde libre del intestino del mesenterio, ya estamos en la raíz del mesenterio, entonces está todo mucho más complicado aquí en la raíz del mesenterio. Toda esta es la raíz del mesenterio mayor, que incluye al páncreas en el mesoduodeno, incluye al duodeno. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá y vamos a medir cuántos metros
metros, tenemos aquí principalmente de yeyuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cortar en 10, que pongo un tachito acá abajo. 11, 12, 13, 14, parecen los pañuelos del mar. 15, 16, 17, 17 metros y se acabó. 17 metros principalmente de yeyuno, ya que el duodeno es corto y dejamos la mayor parte del duodeno allá y el ilion lo acabamos de dejar acá. Hemos contado aquí 17 metros. Yo no sé en la guía si dice 12, dice 14, dice 15, pero ustedes vieron aquí, hemos contado 17 metros que tiene el yeyuno. Imagínense entonces toda la guirnalda que va fabricando el yeyuno a lo largo del borde libre del mesenterio mayor. Vamos a hacer lo propio ahora con el intestino grueso. Voy a seccionar el páncreas. A ver, ¿por dónde lo secciono? Voy a separar el recto, la última porción del recto. Fíjense que el páncreas está vinculado con la última porción del intestino grueso. Está entre el duodeno e el intestino grueso, o sea, con el recto. El páncreas está allí metido. No es fácil porque acá llegamos a la raíz del mesenterio mayor, con todos los vasos sanguíneos, mucha grasa, de nada. Bueno, complica aquí Yo estoy separando entonces lo que es intestino grueso de páncreas y lo que es duodeno para ahora separar duodeno y hacer lo que hicimos con el delgado, hacerlo en el grueso. Hemos separado entonces aquí el intestino grueso. Vean ustedes que algunas partes son auténticamente gruesas, como el ciego o el colon en su porción no espiralada dorsal. Pero luego, esto... un momentito. Esto era yeyuno. Estos eran los 17 metros de yeyuno. Luego, el diámetro que tiene el intestino grueso, en realidad no se distingue del diámetro de un yeyuno. Hay partes que sí, obviamente. Bueno, esta es una de las diferencias que tenemos entre lo que es el intestino grueso de un rumiante y de un no rumiante como el ser humano o el equino. Las porciones de intestino grueso del equino o del humano o del perro son siempre bien gruesas en tamaño. Aquí no. Bueno, la desbridación vamos a hacerla a partir del asa central. A ver si podemos desprenderla fácilmente. Del asa central, donde se junta el final de la parte centrípeta con el final con el principio de la centrífuga. Entonces fíjense que es como si todo el intestino hubiera girado
desde el feto en torno a esta asa y ahora la estamos desenrollando. Se enrolló durante la vida fetal, desde ahí. Entonces ahora al irlo estirando, y si siguiéramos al final nos queda en un lado el duodeno y en el otro el recto, si tiráramos todo el intestino, que era lo que les mostraba hoy, el recto y el duodeno pegaditos. Ahora no lo están más porque recién separé el duodeno para poder hacer esta maniobra que estoy haciendo aquí. Bien, aquí se nos está complicando la tarea por la unión con el ciego. Veamos. Y la presencia del recto. Aparece el recto. Este es el asa centrípeta y este es el asa centrífuga. Lo delatan las boñigas fecales que hay adentro. La cadena ganglionar, que como si se acuerdan estaba ubicada en el ovino entre ambas asas. Y aquí vamos llegando, en las asas centrípetas, al inicio del colon. Nos aproximamos al origen del colon, donde se origina junto con el ciego. Y aquí, en cambio, la curvatura es la curvatura final, la que da hacia el recto. Fíjense, acá está pegado el recto, que lo voy... Este es el final del colon, y acá es recto. Este es el recto, este es el final del colon. Este sería el final del colon, la última asa del colon, y aquí comenzaría el recto, como ustedes ven. Recto, que entonces va a medir aproximadamente y debe medir poco menos de 1 metro, porque una parte del recto, aproximadamente de este largo, quedó en el animal, en la cavidad pelviana. El recto entonces está midiendo poco menos de 1 metro, 80 centímetros. Bien, ahora vamos a medir, vamos a hacer un... Bueno, acá tenemos la dilatación, que nos va a servir de referencia, para medir el colon. Para medir el colon. Todo el colon, ¿no? Una vez que lo hemos espirado, ya perdemos la identidad de si es espiralado o no es espiralado. Hay restos, como ustedes ven, del mesenterio aquí. Este es un resto de mesenterio, con los ganglios linfáticos. Y aquí separamos la primera asa que nosotros traíamos desde el asa de comienzo, o sea, acá tenemos las centrípetas y aquí las centrífugas, y llegamos al centro del centro, para medir ahora el colon. Entonces, vamos a ver, tomemos el recto, aquí dijimos era el comienzo del recto, vamos a ver el colon, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ya hemos salido de la parte espiralada, y llegamos 4 metros, aquí está el ilion, 4 metros 70, no llegamos a los 5 metros de colon, pero con el ciego sí, Con el ciego llegamos a los 5 metros, a lo que hay que agregar, como vimos, el recto. Bien, veamos ahora el detalle anatómico del final del ilion. Aquí cortamos la unión de mesenterio, un ligamento, ligamento iliocecal, entre el ilion y el ciego, para ver el lugar de desembocadura del ilion y que forma justo el límite entre ciego y colon. Ahí tienen el sitio de unión. Ahora vamos a hacer un alto
para abrir todos los órganos y mostrarle el interior de las mucosas. Mostrarle esta válvula y el interior de las mucosas del aparato de los preestómagos o cavidades del estómago policavitario. Podemos apagar. El estómago policavitario, el rumen, el retículo, el omaso no, ahora vamos a ver que al omaso no lo hemos vaciado, y al abomaso sí. Eso que tenemos es lo que ahora muestro sobre la mesa. Baja nomás. Al haber vaciado tenemos el esófago como punto de referencia, el rumen, saco dorsal, saco ventral, fíjense vacío, qué chiquitito que parece, redecilla, una pared muscular impresionante, aquí la pared es mucho más delgada. Pegado o cerquita del esófago, hacia el lado derecho, el omaso o librillo, hasta el momento no ha sido abierto, por lo tanto tiene su contenido. Y por fin, el cuajar o estómago verdadero, aquí el píloro, y sigue el duodeno que tampoco ha sido vaciado. Y me interesa mostrarles, expandido el duodeno, la forma irregular del páncreas. Está en un lugar tan complicado el páncreas que es muy difícil de decir qué forma tiene. Está metido en el mesoduodeno, contra la cara visceral del hígado, en la raíz del mesenterio mayor y encima está atravesado, vamos a ver si acá es, por la vena porta. Bien, esto que tienen ustedes aquí, que no lo puedo atravesar, ahí está. Es la vena porta que llega a la cara visceral del hígado. Fíjense entonces el páncreas pegado al hígado, la vena porta que nacía en todo el intestino delgado y grueso, excepto en el recto, y también nace en los vamos a llamarle preestómagos y estómago verdadero, si preferimos, que es el nombre anterior, pasa por el páncreas, recoge sangre del páncreas y va a parar al hígado. En el hígado metaboliza todos esos nutrientes, los acumula, luego lo que tiene, la sangre sigue viaje por otras arterias que salen por la cara parietal del hígado, la arteria, por la vena hepática. A su vez el hígado, en un circuito contrario, fabrica la bilis y la manda a la vesícula biliar para que la mande al intestino. Eso se puede entender mejor, lo vamos a ver en algún teórico, cómo es esta circulación de sangre en un sentido y de bilis en el sentido contrario. Muy bien. Vamos a ir mostrando ahora las mucosas, o sea, el interior. Por fuera, ustedes ven brilloso, es peritoneal, esta es la superficie externa del órgano. Vamos a ver el rumen abierto por ventral. Fíjense el aspecto del rumen, como una toalla. Las pequeñas papilas le dan el aspecto de toalla. Las papilas son más grandes en los sacos ciegos. Y prácticamente desaparecen las papilas a nivel de los pilares musculares. Es un pilar muscular, de afuera un surco, de adentro un pilar. Esto es lo que comemos como mondongo nosotros. Acá, como se ve, otro saco ciego. Fíjense qué desarrollo de papilas. Bien, vamos a dar vuelta este órgano, que es el retículo, en sentido inverso para que vean su mucosa y también la gotera esofágica, porque el esófago va a quedar dado vuelta también. Meto la mano y lo traigo como si fuera una media. Y doy vuelta. Para mostrarles la mucosa del retículo, que tiene forma de panal de abejas. Las celdillas son grandes, en el caso del ovino, y poco profundas.
en el caso del vacuno, las celdillas son más profundas. Fíjense, vamos a abrir esta preparación, ya que tengo guantes, y vamos a mostrar la presencia, este es un preparado patológico, de un alambre de fardo que ha perforado el estómago de los hierros, o sea, el retículo. En el caso del bovino, es este es un alambre de fardo y el retículo pertenecía a un bovino. Ahora nos queda por mostrar aquí adentro la gotera esofágica. Vamos a ver si encontramos damos vuelta de nuevo para colocar en el esófago una guía. Está difícil de encontrar, ahí aparentemente sondeé el esófago. Ahora vamos a repetir la maniobra anterior de extraer la redecilla y vendrá el esófago adosado al muro. Ahí lo tenemos. Esto significa que aquí tenemos el esófago, dado vuelta también prácticamente, ¿sí? No nos conviene que esté dado vuelta, nos conviene que esté en la posición habitual del esófago. Ahora nos complica que se haya dado vuelta. Bueno. Entonces, no tenemos el agujero porque el esófago se ha dado vuelta, tendríamos que volverlo a meter de esta manera. Vamos a hacerlo. Cortamos el esófago, cortamos nuestra referencia y lo metemos de nuevo para obtener la posición de la gotera. Gotera o surco reticular. Fíjense. El orificio de entrada, el cardias, ubicado en una zona de mucosa que no es ni muy de rumen ni muy de retículo, es una mezcla de ambas. Orificio de entrada, cardias. Los dos labios, el caudal, que es derecho en todo caso, y el craneal, que es izquierdo en todo caso, y el orificio de salida, que comunica, el orificio retículo, omasal, que comunica con el omaso, como su nombre lo indica. Los labios, el fondo de la gotera, que es liso, la mucosa reticular y el orificio de salida. Este sí en zona plenamente reticular. Muy bien, vamos a ver ahora qué ocurre del otro lado. Estamos mandando esta sonda, perdón, esta no, sí, digo bien, esta sonda, ha salido por un costado, no era el trayecto que debía tener la sonda. Al omaso, vamos a ver, despejar lateralmente el omaso. Y vamos a volver a mirar esta estructura. Estos de aumento, ganglios linfáticos, todo eso lo sacamos. Vamos a volver a sondear a ver con un objeto más romo, como la misma tijera, para que vaya al omaso, perfectamente. Ahí tenemos la punta de la tijera en el omaso. Ahora. No se vio. La tijera está colocada en el orificio retículo omasal. Por lo tanto, aquí estamos en el omaso con la punta de la tijera. Vamos a abrir el omaso. Y vamos a ver que su contenido es mucho más seco. Acá hay gran absorción de agua. Y esto que estamos viendo aquí son las hojuelas de distintos órdenes. Las más chiquitas, las un poco más grandes, las mayores. Y estamos abriéndolo desde la curvatura mayor hacia la curvatura menor donde está ubicada nuestra tijera. ¿Para qué? Para poder observar la curvatura menor a donde está el surco del librillo. El surco del librillo comienza en este orificio donde está la tijera, que es el retículo omasal, y corre
por este surco en la pared. Este es el pilar, y aquí tenemos el surco. ¿Hacia dónde va lo que corre por el surco? Fíjense, a terminar en este gran orificio de desembocadura. Este gran orificio, voy a señalar el orificio de desembocadura o de salida del canal del librillo. El orificio omaso-abomásico. Fíjense qué cortito que es el canal del librillo o porción omasal del surco gástrico. Podemos considerar que el surco gástrico es todo y que la primera porción es el surco reticular y la segunda porción es el surco del librillo o surco omasal. Acá termina, en el orificio omaso-abomásico, que es amplio, y ya estamos viendo la mucosa secretoria, distinta por completo de estas que no brillan, porque no hay secreción de mucus, ni en el rumen, ni en el retículo, ni tampoco en el omaso. Mientras que miren la mucosa del cuajar, resbala, brilla, porque su superficie segrega, y segrega mucus, además de otras sustancias que tienen que ver con la digestión. Aquí hay ácido clorhídrico, hay pepsina, esos comienzan con la digestión de las proteínas. Y la característica de esta mucosa es que tiene pliegues, largos pliegues de mucosa brillosa, largos pliegues. Vamos a abrir la tijerita, está ahí metida, agarramos otra tijera hacia el píloro para observar cómo es el píloro. Llegamos a lo que se llama antropilórico, que es la última porción del cuajar, y ahí nos encontramos con el píloro. El píloro, como ven, tiene una saliencia y luego la válvula en sí misma, que da al duodeno. No es fácil atravesar esta válvula, que da al duodeno. Se va a abrir o cerrar de acuerdo a cómo esté ocurriendo el proceso digestivo. Este entonces es el orificio píloro, es la salida de todo este conjunto de preestómagos o de estómago policavitario. Bueno, hemos mostrado las mucosas, nos falta mostrar aquí en esta preparación que, como habíamos mostrado, era el ilion, el ciego y el colon. Vamos a abrir desde dorsal, ya en parte yo comencé con la apertura, desde dorsal para no lesionar la válvula y poder observar justamente la válvula. El contenido aquí ya es pastoso, se va absorbiendo el líquido que había en el intestino delgado, ya comienza la absorción de agua. Esa es la principal función del intestino grueso, la principal es la absorción de agua. Vamos a raspar este intestino para poder observar cómo es la mucosa y particularmente cómo es la válvula. Ahí la tenemos. Una sonda. Esta pequeña saliencia que tenemos aquí, como un ombligo, es la válvula iliocecal o ilioseco-cólica, porque justamente esta válvula forma el límite entre ciego y colon. La forma en que el alimento se desplaza por aquí es complicada, pero corre a lo largo del ciego y vuelve como en como si el ciego fuera de circulación en doble sentido. Válvula iliocecal, ahí la tenemos entonces, como un botón limitando en el interior, limitando el ciego hacia caudal y el colon hacia craneal. Tenemos que ver lo que falta en las láminas. ¿La mucosa de los intestinos? ¿La mucosa de los intestinos? Abrimos la mucosa intestinal. Me falta, abramos la mucosa de un intestino para ver cómo es. Vamos a abrir la mucosa. Estamos viendo el color de la mucosa del intestino grueso. Es más oscura que la que vimos hoy en el esófago. Es de un color entre rosa y grisáceo, entre rosa y gris.
intestino grueso. El intestino delgado, yo tenía el intestino delgado, vamos a buscar un asa que tenga contenido, justamente a propósito, para ver el color de la mucosa donde hay contenido. Bien. Es un color parecido al que vimos recién, entre rosa y gris. A ver, un asa sin contenido. Más rosado. Pero en ningún caso es tan vistosa como habíamos visto la mucosa del esófago. Y es todo más transparente, observen. Estos órganos huecos son de pared delgada, tanto el intestino delgado como el grueso tienen la pared delgada. El esófago tiene una gruesa pared fibrosa, y entonces le da mayor color justamente por su grosor. Bien, además estos órganos tienen glándulas, que el esófago hay partes glandulares y partes que no son glandulares en el esófago. Bien, vamos a mostrar lo que queda de las láminas para terminar con este trabajo. Listo. Muy bien, esta lámina ya la habíamos visto. Vamos a ver aquí entonces la disposición que acabamos de ver en la preparación. Vamos a comenzar por el principio, que es el cuajar, como vemos el píloro. La primera porción del duodeno con esa curvatura sigmoidea o flexura en S. Sigmoidea significa forma de S. Flexura que recibe el conducto del hígado y de la vesícula biliar, y más adelante este que no lo vimos porque estaba el páncreas adosado, que es el conducto pancreático. Entonces, en el duodeno, en su primer porción ascendente o de dorsal de ventral a dorsal, allí se reciben las desembocaduras de las dos principales glándulas anexas que tiene el tubo digestivo y el organismo en general. Luego tenemos que el duodeno discurre hacia caudal, según la segunda porción del duodeno, sostenido por el mesoduodeno, con el páncreas incluido, que no se lo menciona aquí, y luego se curva nuevamente hacia craneal, tercera porción del duodeno, que metiéndose en la masa del mesenterio mayor, se transforma en yeyuno. Yeyuno que, formando una guirnalda, va a ocupar siempre el borde libre de todo el mesenterio mayor. Yeyuno que luego se hace recto en su última porción, el ilion. Ilion que desemboca desde medial, separando hacia caudal el ciego y hacia craneal el colon. El colon, que todavía no es espiralado, pero es de buen tamaño, igual que el ciego. Que luego se transforma, las hace centrípetas, se va haciendo de diámetro menor, hace la flexura central, de la cual tomamos hoy y deshicimos toda esta espiral, y se convierte en sus asas centrífugas que ahora salen. Esto es en el bovino, por lo tanto la disposición aquí es la última asa centrífuga separada del yeyuno por la cadena de ganglios o linfonódulos mesentéricos. Ganglios o linfonódulos que, como mostramos, filtran la linfa que viene desde yeyuno y que luego esa linfa va a seguir el camino del mesenterio mayor para craneal, para una dilatación linfática que se conoce como cisterna del Quino. Ya lo vamos a explicar en los teóricos. Bien, esto, y me falta entonces de la última asa centrípeta un par de curvaturas. La última curvatura que presentaba una dilatación del colon. Finalmente el recto, que lo medimos, y falta la porción pelviana, donde está la ampolla del recto, que es una dilatación que en el tacto rectal nos permite meter la mano. Bien.
Ahora vamos a la otra lámina para explicar el sentido de circulación del alimento. Eso lo podemos entender si entendemos el siguiente ciclo en el rumen. Esta lámina nos muestra el ciclo ruminoreticular simple. ¿Por qué simple? Porque no incluye eructación y no incluye rumiación. Eso complica el ciclo. El ciclo complicado sería con eructación y con rumiación. Acá lo vamos a entender primero simple y luego vamos a ver en qué momento es la eructación y la rumiación. Bien. Un ciclo, como todo ciclo, comienza en una situación y con el tiempo vuelve a esa situación inicial. Podríamos decir que la situación inicial es una situación de reposo. La cavidad retículo ruminal o rumino reticular se encuentra en reposo y durante ese reposo, que es de algún minuto, 2 minutos, a veces más breve, se produce el decantamiento del material finamente triturado hacia las porciones declives o ventrales. El material finamente triturado va a ir hacia ventral. El material que flota queda en dorsal y todos los gases de fermentación que las bacterias producen aquí adentro, porque esta es una cuba de fermentación, va a la parte dorsal del rumen, donde se acumulan y cada tanto se liberan por el orificio cardial, por el esófago hacia la boca. Cuanto más fermentativo el alimento, más veces se eructa. Bien, esta es la posición inicial de reposo. ¿Cómo comienza el ciclo? Comienza por una primera contracción del retículo. Voy a dejar pasar el tractor. La contracción del retículo primera tira el contenido, el contenido grueso en general, lo va tirando hacia el rumen. Una segunda contracción del retículo, vamos a decir que el retículo tiene una contracción bifásica. En esta primera parte, lo que ya dije. En una segunda parte, la contracción segunda del retículo ocurre la única que ocurre con el esfínter del orificio retículo o masal relajado. Repito, la única de todas estas contracciones del ciclo que ocurre con el orificio abierto, el orificio que comunica retículo con omaso, porque está relajado el esfínter reticulo masal, es esta contracción del retículo. Contracción que hace progresar el material finamente triturado de entre las celdillas, lo estruja, lo exprime las celdillas, para que ese material que estaba entre las celdillas progrese. ¿A dónde? Al tercero de los compartimientos, al omaso. Muy bien, termina esa contracción y comienza la contracción ahora en el rumen del saco dorsal, de la parte caudal, los sacos ciegos, dorsal y ventral, de manera que el alimento es cambiado permanentemente de dirección. Luego se contrae todo el saco ventral, mandando otra vez el alimento hacia arriba y en parte hacia el retículo. Por fin entra nuevamente el retículo rumen en una situación de reposo y acaba de concluir el ciclo simple. El ciclo simple, entonces, fíjense ustedes que produce un desplazamiento de la onda contráctil desde aquí, en el sentido de las agujas del reloj. De las agujas del reloj viendo el rumen desde el lado izquierdo. Estamos siempre mirando al lado izquierdo. Entonces, esta contractura se va desplazando toda la vuelta. Empieza por una doble contractura del retículo, que sigue por dorsal, sigue por caudal, sigue por ventral. Reposo. Empieza por craneal, sigue por dorsal, sigue por caudal, sigue por ventral.
De manera que permanentemente el alimento va cambiando de lugar, de posición, hasta la situación de reposo, en la cual nuevamente hay una decantación y se establece nuevamente una superficie de flotación de lo más grueso arriba. El ciclo puede complicarse, como dijimos, con la eructación. La eructación ocurre después de una contractura del saco dorsal. Hay una contracción eructativa suplementaria con la apertura del cardias que permite eliminar en este momento, o sea, después de la contractura del saco dorsal, una nueva contractura del saco dorsal permite eliminar el gas. Pero esa contractura segunda de la que estoy hablando no lleva el sentido de las agujas del reloj, sino a la inversa. Viene desde atrás hacia adelante trayendo el gas amontonado hacia craneal. Bien, ese sería el sitio entre esta contractura y esta otra que estaría ubicada la eructación. ¿Y dónde estaría ubicada la rumiación? La contractura que lleva el material mal masticado hacia la boca nuevamente. Pues esa contractura está ubicada en torno a la bifásica. En torno a la bifásica significa que algunos autores dicen que es una contracción anterior a esta. Otros dicen que es una contracción entre esta y esta, y otros dicen que es una contracción después de esta. Entonces, cuando hay rumiación, lo concreto es que la contractura bifásica del retículo se convertiría en trifásica y haría que el material grosero viniera a la boca. Está muy bien explicado en la guía, yo no lo voy a explicar aquí, cómo los elementos que intervienen para que el bolo desde el retículo ascienda hasta la boca, qué participación tiene el esófago, la glotis, etc. Bien. Con esto hemos terminado el trabajo práctico de digestivo en su porción posterior.